Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x25, Hacia lo desconocido. Hola nuevamente a todos, espero que estén muy bien. Como cada semana, les agradezco su apoyo al podcast. Realmente aprecio toda la retroalimentación y comentarios de aliento que recibo de ustedes. También los invito a seguirme en todas mis redes sociales, ya que compartan la serie, realmente me ayuda muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior platicamos a fondo de los primeros años de uno de los personajes más importantes, aunque controversiales, de la historia de México, Hernán Cortés. Como analizábamos en aquella ocasión, Cortés era un hombre de muchas cualidades y defectos, contradicciones que combinarían una implacable, magnánima y cruel determinación para alcanzar sus más profundas ambiciones. Aparte de los asuntos estrictamente personales, vimos la situación o baile político que ocurría en el Caribe, con cada uno de los más importantes actores intentando sacarle ventaja al otro en la exploración y conquista de este desconocido nuevo mundo. En esta ocasión nos lanzaremos de lleno, junto a Hernán, a la tormenta que estaba a punto de envolverlos a todos. La última vez que vimos a Cortés, este había firmado las capitulaciones e instrucciones para un nuevo viaje a Yucatán el 23 de octubre de 1518. Inmediatamente después, Hernán saltó a la tarea de preparar la expedición. Necesitaba hombres, barcos y provisiones. Naturalmente, el primer paso consistía en reclutar personas a su causa. Para esto, utilizó una muy interesante estrategia de marketing. Antes que nada, corrió la voz de este proyecto por medio de los pregoneros en cada una de las ciudades de Cuba. Después, utilizó una táctica que podríamos llamar esplendor útil. Básicamente, quería impresionar a sus compatriotas a través de una vida y apariencia que denotara éxito. Por ejemplo, comenzó a vestirse con ropa lujosa. Se describe a Hernán coronado con un sombrero de plumas, un medallón de oro, extravagantes joyas y una capa de terciopelo negro y nudos de oro. Además, se mostraba generoso con los que se alistaban, permitiendo que cenaran en su propia mesa. Esto alimentaba la esperanza de muchos hombres y encendía una pasión por alcanzar ascenso social de la mano de un líder que a todas luces les parecía competente, carismático y generoso. Ciertamente para un hombre como Pedro de Alvarado, que Hernán invitó personalmente, Cortés era el líder ideal e imaginativo para descubrir los secretos de estas tierras. Pasando al asunto de los barcos, Cortés tenía dos opciones. Construirlos, recientemente la corona había otorgado el permiso a los residentes de Cuba para hacerlo, o comprarlos. Por razones de tiempo eligió esta última, aunque era más cara. Rápidamente adquirió 3 embarcaciones, uno de ellos un bergantín, que es un tipo de barco de guerra que combina poder y velocidad. Al poco tiempo, 3 naves más se agregaron a su creciente armada. En el área de suministros, el asunto resultaba más delicado. Había comprado bastantes raciones a crédito, aunque todavía no eran suficientes. Además, Velázquez controlaba el flujo de cosas como vino, aceite, vinagre e inclusive ropa. Esto levantó rumores entre los hombres de Cortés de que el gobernador planeaba lucrar con sus necesidades y venderles estos a precios descomunales. Independientemente de la veracidad de estos rumores, la tensión que causaba era real. Hablando del gobernador Velázquez, este veía las preparaciones de Cortés con creciente preocupación, ya que la magnitud de sus compras y hombres no correspondía a sus órdenes públicas de simplemente explorar, ni a sus posibles órdenes secretas de establecer una pequeña base para futuras incursiones. La desconfianza creció a tal nivel que el gobernador dejó de asistir personalmente al puerto a ver las preparaciones. Esto para evitar darle con su presencia aprobación tácita a lo que estaba ocurriendo. Aunando su ansiedad, Cortés avanzaba a pasos agigantados en sus planes. Estas expediciones tardaban normalmente meses en ser organizadas. En teoría, el viaje debía arrancar hasta mediados del año siguiente. No obstante, en tan solo 2 semanas, Hernán ya había traído bajo su estandarte a 300 hombres y 6 navíos. En estos momentos ustedes se preguntarán, Ciro, todo esto suena bastante costoso. ¿Acaso Cortés era tan rico? Excelente pregunta, y la respuesta es nope. Verán, es cierto que Cortés tenía una pequeña fortuna que le daba una vida relativamente cómoda. Sin embargo, en esta situación estamos hablando de equipar un pequeño ejército. Para poder costear todo esto, Cortés tuvo que pedir prestadas grandes sumas de dinero.
y estirar bastante su crédito, utilizando sus propiedades como garantía. La cifra más baja que tenemos es que pidió 2,000 castellanos prestados, pero esto no incluiría el precio de las raciones que sacó a pagos chiquitos, cuyo valor ascendía a 6,000 castellanos. En general, es difícil saber la cantidad exacta que gastó en este proyecto, pero en mi opinión, tomando en consideración las distintas cifras que se manejan, diría que invirtió aproximadamente 12,000 castellanos, básicamente todo lo que tenía. Esto naturalmente levanta otra pregunta. ¿Por qué diablos apostó todo en una aventura así? Desafortunadamente no tenemos una respuesta definitiva, pero sí una buena hipótesis. El historiador Hugh Thomas es de la idea de que Hernán Cortés y Pedro de Alvarado se conocían bastante bien, tal vez desde la infancia, y era casi seguro que, desde su llegada del viaje de Grijalba, ambos hombres tuvieran profundas pláticas sobre el significado de estos descubrimientos. Alvarado creía que atrás de las montañas de la actual Veracruz seguramente había muchísimas riquezas. Los regalos del misterioso Moctezuma y la actitud de los indígenas que los recibieron, los pueblos totonacos, probaban en sus ojos la existencia de una compleja civilización con muchísima influencia, poder y recursos. Cortés era un hombre prudente para los asuntos políticos, pero también le encantaban las apuestas. ¿Y qué mejor mano que tus propios alocados sueños? Volviendo a nuestra narrativa, Hernán podía sentir el progresivo rechazo de su patrón y apresuró aún más su salida. A la ciudad de Santiago habían llegado gente de toda Cuba y de la Española para unírsele. Cortés, buscando darle mayor legitimidad a su causa y envolverla en un manto de cristiandad, inscribió las siguientes palabras en latín en su estandarte: Amigo, sigamos la cruz, y si tenemos fe verdaderamente con este signo, venceremos. Para este punto, el gobernador Velázquez ya tenía cero interés en las ambiciones de Cortés, y su círculo interno comenzaba a lamentar haber rechazado tomar las riendas del proyecto. En consecuencia, muchos dentro del séquito de Velázquez buscaron influenciarlo para que cambiara de capitán. Su bufón inclusive hacía chistes sobre la inevitable traición de Cortés. Cabe destacar que este bufón prontamente se alistó a la expedición. Finalmente, Velázquez decidió hacer algo sobre Cortés. Demostrando nuevamente el distanciamiento entre ellos, el gobernador envió a su contador a hablar con él. La propuesta fue la siguiente: detén esto y el gobernador te va a reembolsar todo lo que gastaste. Cortés ignoró completamente el ofrecimiento. Velázquez, tratando de meterle presión, le obstruyó la venta de alimentos. Lo siguiente que ocurrió está sujeto a debate. Algunos dicen que el gobernador envió un mensajero con una orden escrita reemplazando a Cortés como capitán, y que en el camino el mensajero fue interceptado, apuñalado y su cuerpo lanzado a una barranca. En esta versión, el mensaje fue secretamente llevado a Cortés. En otras versiones, la orden nunca fue escrita o dada. Cortés simplemente actuó antes. Independientemente de todo, el resultado fue el mismo. Hernán convocó una junta con todos sus capitanes y estos acordaron salir de Santiago inmediatamente. En los siguientes días, hombres armados descendieron sobre el matadero de la ciudad, exigiendo la venta de toda la carne disponible. El administrador, visiblemente asustado, les dijo que por el amor de Dios le dejaran algo para la gente. Si la vendía toda, iban a multarlo. Hernán respondió enviándole una cadena de oro, cuyo valor debía cubrir el costo de la carne y la penalización. Con esto más o menos resuelto, Cortés levantó al contador y le pidió que, por favor, autorizara la salida de estos barcos. Este, que como les mencionaba en el capítulo pasado tenía un trato secreto con Hernán, o al menos daba esa impresión, aceptó. Mientras tanto, el gerente del matadero fue corriendo a quejarse con Velázquez. El gobernador, que estaba durmiendo, marchó apresuradamente al muelle para ver qué onda. Al llegar, vio a Hernán al borde de un barco y flanqueado por soldados. Velázquez le preguntó: «Compadre, ¿cómo es que te vas de esta manera? ¿Crees que esta es una buena forma de decirme adiós?» Cortés respondió firmemente: «Perdóname, estas cosas han sido pensadas desde tiempo antes de que fueran ordenadas. ¿Cuáles son tus órdenes ahora?» Velázquez no respondió. Quizás estaba demasiado impactado o probablemente sabía que no podía hacer nada al respecto. Dejando todo y a todos atrás, el 18 de noviembre de 1518, Hernán partió hacia lo desconocido.
Los siguientes días fueron un complejo juego del gato y el ratón, con Velázquez enviando frenéticas cartas por toda la isla pidiéndole a sus aliados que detuvieran o demoraran el avance de Cortés, y con este intentando eludirlos o convencerlos de que se unieran al proyecto. Desafortunadamente para el gobernador, sus propios errores del pasado comenzaban a pasarle factura, ya que Cortés tenía los documentos firmados que le daban amplios poderes legales para actuar como mejor pensara. Así que, utilizando una mezcla de legalismos, genuina popularidad, carisma y, en sus propias palabras, caballerosa piratería, logró atraer aún más inversión, gente y naves a su causa. Cabe destacar que entre sus hombres había unos leales a él, los hermanos Alvarado por ejemplo, otros independientes y varios aliados de Velázquez, algunos con mucha más experiencia militar que él. Para finales de diciembre, Cortés tenía a su mando 535 europeos, una combinación de veteranos de las guerras italianas, colonos del Caribe, unos cuantos profesionales como doctores, notarios, clérigos, etc., y marineros de nacionalidades múltiples. Asimismo, había 32 ballesteros y 13 arcabuceros. El arcabuz es un tipo de escopeta antecesor al mosquete. El resto de los soldados cargaba con una combinación de espadas, picas y escudos. Complementando su poder de fuego, llevaban consigo 14 piezas de artillería y 16 caballos. Estaban organizados en 11 capitanías. Aparte de los europeos, había alrededor de 200 indígenas y algunos esclavos africanos. Inclusive unas cuantas mujeres asistieron al viaje, varias de ellas indígenas, pero también alrededor de 8 europeas. Su rol específico en el viaje es algo desconocido, pero tenemos algunos indicios de que al menos 2 de ellas lucharon en la guerra contra los mexicas. Pero bueno, con todos los preparativos listos y con los ojos de toda Cuba sobre Hernán Cortés, dejó la isla el 18 de febrero de 1519. Sus prioridades, tan mixtas y contradictorias, eran fama, fortuna y servir a Dios, cuando se pudiera. El primer destino era la isla de Cozumel, pues 1. Era el punto más cercano a Yucatán, 2. Sus pilotos conocían el puerto bastante bien, y 3. Cortés se tomaba en serio la misión de encontrar cristianos. Quizá uno de ellos pudiera servir de intérprete. Al llegar, vio que Pedro de Alvarado ya se encontraba ahí con la nave que él capitaneaba. Cortés se enojó bastante con él cuando descubrió que había robado un par de gallinas y ornamentos de un templo, así que lo obligó a devolverlas agregando unas camisas como compensación. Esto le ganaría buena voluntad con los naturales de Cozumel. La zona alrededor del puerto estaba relativamente vacía y la mayoría de los jefes se habían escondido. Para 2/3 partes de los hombres del viaje, aquellas tierras eran completamente nuevas y quedaron fascinados con lo que encontraron: frutas exóticas, hamacas y códices con pintorescas imágenes. Hernán entró al templo de Ixchel, donde halló a la esposa de uno de los caciques mayas y sus hijos. Les regaló unos juguetes y otros artículos que habían traído específicamente para este fin. Esta estrategia amistosa le rindió frutos y la mujer le ayudó a reunir a todos los jefes en una importante asamblea. Aquí, Cortés les explicó que el sacrificio humano era un acto terrible y que debían someterse a la autoridad del único y verdadero Dios. Posteriormente, interrumpió una ceremonia tradicional y organizó una misa. En esta, pedía a los mayas abandonar a sus antiguos dioses y destruir sus imágenes. Los nativos no estaban del todo convencidos. Sin embargo, Cortés utilizó una táctica que sería replicada de manera efectiva en el futuro. Colgó la figura de la Virgen María con ropas tradicionales mayas. Además, le dio a todo el asunto un aura de misticismo, con el uso de velas y otros objetos. Esto gustó a los de Cozumel. El sacrificio humano fue prohibido, y debido a que no era tan prevalente entre la religión maya, no fue una cuestión tan contenciosa como lo sería con los mexicas. En los siguientes días, su armada se consolidó en Cozumel, pues, como era normal en aquella época, el viento, la marea y otros asuntos desviaban con relativa facilidad a los barcos. Cortés se enteró que efectivamente había castellanos por la región e hizo circular por la isla un mensaje de que los estaba buscando. Después de una semana no aparecieron los mensajeros o los cautivos, por lo que se prepararon para continuar su viaje. Solo avanzaron un poco a la isla Mujeres cuando uno de sus barcos se dañó y tuvieron que volver. Las reparaciones tomarían algo de tiempo, aunque aquello fue últimamente bueno para Cortés, pues aparecieron 3 hombres semidesnudos y 2 de ellos afirmaban ser castellanos.
El más relevante para nuestra narrativa en este momento era el clérigo de 37 años Jerónimo de Aguilar. Aguilar había estado ahí desde 1511 como un superviviente de un naufragio. El clérigo contó que él y otros 20 llegaron a Yucatán, donde fueron capturados por un cacique maya. Según, se disponía a comerlos, pero lograron escapar. Con el tiempo y las duras condiciones, casi todos murieron, excepto Aguilar y un tal Gonzalo Guerrero. Aguilar estaba completamente agradecido de encontrarse nuevamente con castellanos y se puso al servicio de Hernán. En cambio, Gonzalo Guerrero, que se había vuelto un cacique maya, se rehusó a unírseles y volvió con su esposa y 3 hijos. Guerrero es un personaje interesante y combatiría a los españoles hasta el día de su muerte en 1536. Aguilar fue una excelente adición a Cortés, pues sus amplios conocimientos del lenguaje maya castellano facilitaban la comunicación. Antes de esto, había utilizado los servicios de un cautivo indígena llamado Melchor, pero este no hablaba tan bien el castellano. Pero bueno, utilizando su nuevo sistema, les recordó a los de Cozumel que no abandonaran al verdadero Dios y que estaban ahora bajo la protección del rey Carlos. Con esto resuelto, partieron nuevamente. Varios de los pilotos que llevaba consigo habían servido en el viaje de Grijalva, por lo que siguieron la misma ruta, y el 22 de marzo de 1519 llegaron precisamente al río Grijalva. Hernán sabía que, en aquel lugar, su antecesor había comerciado algunas piezas de oro, y naturalmente quería una pieza del botín. Utilizando de excusa la falta de comida y agua, digo excusa porque todavía tenían bastante, navegó río arriba junto a 200 hombres. Los mayas chontales, así se los conoce colectivamente a los mayas de Tabasco, se aglomeraron en las orillas para observar a estos foráneos. Unos kilómetros más adelante, los castellanos llegaron a la ciudad de Potonchán. Por medio de Aguilar, Cortés mintió diciéndole a los nativos que era hermano de Grijalva. Aquellos recordaban con relativa bondad al explorador, así que les permitieron pasar la noche en la playa. Dicho esto, durante la madrugada, ambos bandos tomaron precauciones contra el otro. Cortés comenzó a desembarcar más hombres, entre ellos a los ballesteros y escopeteros. Mientras tanto, las mujeres y niños fueron evacuados de la ciudad. En la mañana, Cortés exigió comida y oro. Los mayas respondieron que se fueran, pues no tenían ni oro ni intenciones de establecer comercio. Con ninguno de los dos bandos dispuestos a ceder, la situación se fue deteriorando. Los castellanos ocuparon la playa durante los siguientes 3 días. Pedro de Alvarado y otro capitán salieron a reconocer el terreno, cada uno con 50 hombres aproximadamente. Mientras tanto, Cortés seguía dando amenazas pasivo-agresivas a los indígenas, diciéndoles que era inhumano dejarlos morir de hambre en la playa, que mejor los dejaran pasar a sus casas. No tengan miedo, tan solo venimos a reconocer el terreno para describirlo al más grande señor del mundo, el rey Carlos de Castilla. Cuando los indígenas nuevamente les dijeron que no, Cortés respondió ominosamente que a él le gustaba hacer el bien, pero que si no lo ayudaban, tendría que encomendar sus almas a Dios. Hartos de la situación, los mayas le dieron un ultimátum: dejen de molestarnos y váyanse o tendremos que matarlos a todos. Cortés se rehusó y los mayas atacaron. Los castellanos respondieron poniendo cañones sobre la playa y disparando contra los indígenas. El fuego de artillería, algo nunca antes visto por ellos, los dejó atemorizados. No obstante, siendo experimentados guerreros se reorganizaron y continuaron su ataque. La lucha fue feroz, pero Alvarado y el otro sujeto les habían dado la vuelta y descendieron con potencia por detrás contra los mayas, encerrándolos en una pinza. Al anochecer, los 400 guerreros mayas habían sido derrotados. Muchos murieron, otros fueron capturados y algunos más huyeron. Con tan solo 20 heridos, la batalla de Potonchán fue una rotunda victoria para los castellanos, los cuales ocuparon la ciudad. Hernán pidió que le trajeran a los prisioneros e inmediatamente comenzó a reclamarles que era su culpa todo lo que había ocurrido. Tras una buena tunda, los dejó ir con la condición de que le presentaran a su rey. Al día siguiente, 20 caciques y líderes de la comunidad llegaron a Potonchán. Repitiendo la escena del día anterior, Cortés los reprendió por la violencia, diciendo que él tan solo venía a hacer el bien y a buscar comida. ¿Que acaso no era humano alimentar al prójimo?
Los líderes mayas contestaron que la comida se había acabado y que no tenían oro. Aquí vemos de nuevo a ambos bandos mentir para ganar tiempo. Los mayas buscaban reorganizar su defensa y Cortés iba por su oro. Al día siguiente, Hernán envió unas cuantas escuadras a buscar alimentos, capturar indígenas y encontrar riquezas. Posteriormente, en un lugar llamado Centla, los castellanos y los chontales se encontraron en batalla. El resultado fue una brutal victoria para los europeos, los cuales emplearon por primera vez en batalla a sus caballos. La agilidad e impacto psicológico de estos animales fue devastador. Las armaduras de algodón no fueron rivales para la pólvora y el acero. El resultado fue alrededor de 300 mayas muertos contra tan solo 3 castellanos. Estas dos primeras batallas de la conquista de México dejaron una valiosa lección en Cortés. La diferencia tecnológica era una montaña difícil de superar para los indígenas. Por ejemplo, los cañones eran mortales, el puro choque psicológico les daba una ventaja increíble. Pero bueno, volviendo a nuestra narrativa, después de Centla, 30 representantes, así como el supuesto señor de Potonchán, llegaron ante Cortés con toda clase de regalos y pidiendo paz. Entre los regalos venían 20 esclavas o doncellas, las cuales fueron repartidas como si fueran objetos entre los capitanes de Cortés. Como se imaginarán, la moral de los soldados se disparó. Estos se sentían invencibles, como los héroes de leyenda y caballeros medievales que luchaban en las famosas historias de su infancia. Una vez pacificaron la zona, Cortés persiguió la misma estrategia que en Cozumel. Los castellanos destruyeron las estatuas y figuras de los dioses mayas y en sus templos colocaron figuras y cruces de la Virgen María. Enseguida, obligaron a los líderes de la región a aceptar ser vasallos del rey Carlos. Posteriormente, celebraron una misa donde nuevamente Cortés se dirigió a los indígenas, los cuales no entendían directamente sus palabras, pero podían sentir su pasión. Terminaron con una imponente procesión con motivo del Domingo de Ramos. Los castellanos se vistieron en sus mejores ropas, armaduras y ornamentos. Una mezcla de miedo y genuina emoción trajo como resultado la aceptación de estos elementos cristianos y el inicio de lo que podríamos llamar la conquista espiritual de México. En el siguiente capítulo veremos a los conquistadores abandonar Tabasco y avanzar hacia las tierras donde Grijalva un año antes se encontró a los emisarios del misterioso Moctezuma. Asimismo, platicaremos de la más valiosa, entre comillas, adquisición de Hernán Cortés, pues dentro de las 20 esclavas que le fueron otorgadas, había una que destacará entre todos los personajes de esta historia: Malinali o Doña Marina, mejor conocida para nosotros como la Malinche.